Hola amigos, bienvenidos a esta edición dominical que hemos estado últimamente dedicando a personajes extraordinarios o episodios extraordinarios de la historia universal. Y el domingo pasado tuvimos el honor, diría yo, de hablar de un filósofo chileno fallecido hace no más de 2, 3 años, 4 años, don Roberto Torretti, cuya señora, filósofa también y muy conocida, muy importante, vive, y me alegro mucho. Y si acaso sabe de este programa, le mando un abrazo. Algún pariente de Roberto Torretti también se contactó conmigo. Y bueno, fue muy grato para mí haber tenido la oportunidad de conocer a ese hombre y poder contactarme, aunque sea así vía internet, con una sobrina, me parece. Pero Torretti, un hombre de gran inteligencia, no es el único hombre o mujer brillante que afortunadamente ha tenido nuestro país. Solo que ahora se notan menos. Y eso me lleva, antes de entrar al personaje de hoy, que es don Diego Barros Arana, hacer una brevísima reflexión sobre el tema de eso que llaman la brillantez. Porque se habla de una mente brillante, de una persona brillante, cuando esa superioridad o esa capacidad intelectual se hace ostensible, porque por eso se habla de que brilla. Uno nota algo brillante, no las cosas opacas. Es decir, se manifiesta. Pero no todas las mentes superiores son brillantes en ese sentido de que se manifiesten notoriamente, ya sea en la sociedad en su conjunto o en algún círculo profesional. Muchas veces, o bastantes veces, esas mentes no son brillantes, las mentes más elevadas realmente no son brillantes, no deslumbran. Por ejemplo, en el campo de las artes, Joseph Haydn, uno de los genios de la música, no era un tipo, abro comillas, brillante, que hiciera caer a todo el mundo de hinojo ante él, que lo vieran como un sol, como ocurría con Mozart. Después tenemos el caso del gran matemático, el príncipe de las matemáticas, Gauss, un tipo quitado de bulla y además dedicado a una ciencia que muy pocos conocen y que por lo tanto no la ven. No era un tipo, abro comillas, brillante para su época, porque los que hacen el juicio de brillantez son su época, y las épocas posteriores también, o sea, es la colectividad. Muchos de estos personajes incluso no llegan a ser conocidos por el público en general. Y yo creo que un poco es lo que sucede justamente con el personaje que vamos a tocar hoy día, don Diego Barros Arana. A todos les suena el nombre porque hay un colegio, el Internado Nacional Barros Arana, por ejemplo. Pero estoy seguro que muchos no saben quién era Barros Arana. Imaginarán que era un político del siglo pasado, antepasado, alguien importante, obviamente, porque si no, no iban a estar bautizando un establecimiento con su nombre. Quizás han visto algunas de las esculturas que hay de él, o monumentos más bien dicho. Pero ¿quién era Diego Barros Arana? Bueno, esta es una de las personas que yo diría que era una tremenda mente, pero no era de esos que están, digamos, resplandeciendo y que ciegan con su esplendor intelectual a la gente. Y vamos a hablar un poco de él porque es realmente positivo pensar, recordar que nuestro país, pequeño y todo, al borde del mundo, ha tenido un número significativo de mentes profundas y algunas brillantes también, o sea, conocidas como tales. Y muy en especial, fíjense ustedes, en el siglo XIX. Y aquí quiero hacer una observación. Es posible que hoy en día, mientras estoy grabando este programa, año 2025, 22 de noviembre, haya una cantidad de mentes muy, pero muy potentes en este país, laborando en distintos campos. Pero fíjense lo que sucede. Muchos de ellos están hundidos, para la colectividad en su general, en el anonimato. No se les conoce.
son conocidos en un círculo pequeño. ¿Y por qué? Porque nuestra sociedad es mucho más complicada, es mucho más numerosa la cantidad de gente que somos chilenos, somos muchos más. Es una sociedad con múltiples sectores, actividades, rincones, círculos, ámbitos. Y es posible que uno no conozca a los que están haciendo algo importante en la cuadra del lado, por así decirlo. En el siglo XIX todo era completamente distinto. El país era mucho más chico. Y dentro de ese país mucho más chico, los que podían aportar algo en la ciencia o en lo que fuera, era un grupito muy pequeño, la clase alta, que había tenido acceso a la educación, y esa clase alta era también numéricamente muy pequeña. No tenía muchos ámbitos estructurales. Era una élite básicamente basada en la agricultura, en el comercio y un poco de industria, un poco. Entonces lo que sucedía es que cuando aparecía una persona de especial en ese grupo, no podía aparecer en otro grupo, alguien que destacaba porque era distinto, porque se dedicaba a una actividad y lo hacía muy bien, brillaba, destacaba. Hoy es diferente. Hoy día yo mismo les podría nombrar algunas personas que yo sé que son extraordinariamente brillantes intelectualmente, en el campo de las matemáticas, por ejemplo. Pero ¿quién los conoce? Si les diera los nombres, ustedes se quedarían marcando ocupados. Así que cuando decimos en el siglo XIX tuvimos celebridades del intelecto, es también en parte porque era posible ser célebre del intelecto en un marco social más pequeño, más estrecho. Ahora ya no se es célebre del intelecto. Ahora se es alguien que contribuye de una manera muy importante en un ámbito que nadie más conoce. ¿Cuáles son los nombres, por ejemplo, de los genios, muchos de ellos, que trabajan en astronomía, en la NASA, en la Organización Europea de Astronomía, no me acuerdo cómo se llama? Hay muchos personajes ahí, yo conozco algunos, realmente de inteligencia sublime. Pero nadie los conoce. Se convierten en parte de una masa. Porque ya no hay uno, sino que hay 10 o hay 100 intelectos de ese nivel. Porque el mundo es más grande, porque hay más gente que se dio a la educación. Entonces los potenciales intelectuales que antes desaparecían completamente. Piensen ustedes toda la cantidad de cerebros probablemente que se perdieron en el Chile del siglo XIX, porque nunca tuvieron acceso a la educación. Nunca se supo de ellos. O muy marginalmente pudieron expresar su intelecto en una cosa mínima, folclórica, digamos así. Bueno, quería decir eso porque el papel, el conocimiento que hay ahora de los grandes intelectos completamente distinto como era en el pasado por este motivo. Y hay otras razones también, pero no voy a meterme en ellas, tienen que ver con la especialización, la división del trabajo. Pero Diego Barros Arana vivió en un tiempo distinto. Diego Barros Arana, señores, fue un gran historiador, diplomático, político, educador chileno, nacido en 1830 en Santiago y fallecido también en Santiago en 1907. Vivió entonces 77 años. Basta con una familia acomodada. Obviamente, ninguna persona en esa época, de la cual sabemos posteriormente que cumplió un gran trabajo en lo que sea, nació, digamos, en las clases bajas. No habría tenido acceso a nada. Así que nació en una familia acomodada como todos los que destacaron y estudió en el Instituto Nacional y ahí en el Instituto Nacional le puso mucho pino a cosas que ahora nadie estudia, latín, por ejemplo. ¿Quién estudia latín? Gramática, filosofía. La educación estaba muy inclinada a las humanidades, como se llamaban entonces. Yo alcancé a conocer ese mundo. Y eso que yo soy mucho más viejo que Diego Barros Arana, o sea, mucho más joven. Yo nací en el año 49. Entré al colegio en los años 50, o sea, en el 50, el 52 fue la primera vez que fui a una institución. Yo ya sabía leer y qué sé yo, el Colegio Santa Ana se llamaba. Después entré al San Agustín.
Y en esos años, desde luego, la educación secundaria, que ahora se llama educación, así creo que se llama humanidades, por algo es, ¿no? Y era muy importante todos los ramos humanistas, desde luego se aprendían 2 idiomas, inglés y francés, historia, castellano, filosofía después, educación cívica. Claro, existían ramos científicos también, obviamente matemática, química, física y biología. Pero era muy importante. Y en el siglo XIX mucho más, no solo en Chile, sino que en todas partes. Así que estudió mucho latín, gramática, filosofía, y podemos suponer que leyó muchísimo. Y fue haciendo madurar su mente. Y aquí viene su primera, no sé si su primera exactamente, pero su mayor obra, que es una que produjo, se tomó su buena cantidad de años, entre 1881, o sea, tenía 51 años cuando empezó a escribirla, y la terminó en 1902, o sea, se tomó 22 años. La Historia General de Chile, que es una obra de 16 tomos. 16 tomó una obra monumental de historiografía hecha con un enfoque positivista, científico, muy basado en documentos. Y tratando, Diego Barros Arana, aunque nunca se puede eliminar del todo, tratando de sacar del medio sus concepciones liberales, no voy a decir ideológicas, que es la palabrita de moda ahora, sus concepciones, sus ideas liberales. En virtud de lo cual, como corresponde, como siempre ocurre con cualquiera que crea cualquier cosa, aparecieron los críticos, la manada de los perros que ladran, siempre. Entonces, le han criticado, por ejemplo, que como se basó demasiado en documentos, dejó muy de lado el tema de las culturas indígenas, que es el tema, digamos, que la lleva hoy, que dejó de lado un poco el tema, otro de los temas que están, eso sí que tienen que ver con ideología, el tema de la desigualdad, o sea, alguna manera de ver la historia, así, en que esta es una guerra perpetua, la historiografía izquierdista, marxista o neomarxista. Él no era marxista, obviamente, él era liberal. Pero su obra es magnífica. Ahora, no fue lo único. Llegó a ser rector del Instituto Nacional y cumplió una obra increíble ahí para perfeccionar el currículum de estudio. Hacía clases, además de ser rector, hacía clases. Era un extraordinario profesor, un maestro. Luego, por esos años, llegó a ser rector de la Universidad de Chile. Y les voy a contar algunas cosas más después que me haga cargo de mi primer bloque comercial, con el perdón de Diego Barros Arana, que lo inicio con María Imoveis, que ustedes ubican en María Imoveis Floripaz, Instagram María Imoveis Floripaz. María Imoveis es una de las personas de un grupo de profesionales de corredores inmobiliarios chilenos que están trabajando en Florianópolis, Brasil, donde hay un boom inmobiliario. Ahí está la papa, estimados amigos. Usted compra una propiedad en Florianópolis y no va a tener ningún problema en arrendarla al precio que usted quiera, porque Florianópolis es una ciudad a la que todos quieren ir, es un balneario precioso. Entonces hay un boom inmobiliario, se arriendan sin problema, o usted quiere, la vende después con un tremendo, digamos, una tremenda ganancia porque suben de valor. Ha sido tremendamente rentable todo este tiempo las propiedades de Florianópolis, y ellos, María Imoveis, trabajan allá y acá, por supuesto. Tienen una pata en Florianópolis, tienen un tremendo catálogo de propiedades, lo van a recibir allá, lo van a buscar al aeropuerto, le muestran todo lo que tienen, lo ayudan a comprar, lo ayudan en los trámites legales de la compra, que son más simples en Brasil que en Chile, lo cual no es imposible porque nada más complicado que Chile para la burocracia. Y un gran negocio, estimados amigos. Póngase en contacto ya con María Imoveis Floripaz, Instagram, pero hay otras maneras de contactarse. Continúo con galpones BIM, ingenieros calculistas que diseñan y calculan galpones para industrias, bodegas, etc. Han construido, o más bien dicho, han diseñado, calculado y entregado para su construcción más de 500 proyectos en Brasil, en México y en Chile.
Los galpones tienen que ser bien diseñados y bien calculados. No es llegar y poner no es un cobertizo. Es complejo. Están al aire libre. Están los temas de corrosión. Están los temas de presiones atmosféricas. O sea, de viento, en otras palabras. Cosa que un edificio normal no tiene ese problema, obviamente. Entonces, hay que hacerlo bien, estimados amigos, para su fábrica, para su bodega. Póngase en manos de galponesbin.com y tenga un galpón sólido, resistente, confiable. Sigo con Mr. Transfer, una empresa de transporte de personas desde Viña y Valparaíso y toda la zona costera de la quinta región a Santiago, especialmente al aeropuerto, pero pueden ser otros lugares. A la hora que usted quiera, el día que usted quiera, puntualmente van a estar ahí en la puerta de su casa, en la puerta de su empresa, para trasladarlo. Conozco personalmente los vehículos, son todos grandes, cómodos, uno puede estirar las patas, digamos. Los choferes conducen en forma cautelosa, responsable, no hay carreras como locos. Usted llega a la hora que necesita, a la hora que usted los pida, 3 de la mañana, 2 de la tarde, 1 de la mañana de un día feriado, 8 de la noche, el día de la semana, lo que sea, llueve, truena, cae el granizo, llegaron los extraterrestres, ahí va a estar Mr. Transfer, esta empresa Viña Marina, que yo conozco y que le ofrece un servicio impecable. Y termino el bloque con el suplemento Vito, que ustedes ubican en vito.cl o en casi cualquier mascotería, para agregar una cucharadita de este suplemento en el pellet de sus niños. Y van a ver ustedes lo mejores que están, el pelaje brillante, sano, contento, corriendo para un lado, para el otro, 0 visitas al veterinario, muchas menos. Lo mejor de todo, suplemento Vito en vito.cl o en las mascoterías. Bueno, este hombre, Barros Arana, fue también diplomático. Estuvo en una comisión con los temas de frontera, como siempre, cuando tenemos problemas con nuestros vecinos. Participó en política, pero siempre desde la distancia del intelecto, del pensamiento. Y no se limitó a esa historia general de Chile en 16 tomos, estimados amigos, ya les voy a decir dónde la pueden encontrar, sino que también escribió una historia general de la independencia de Chile. O sea, se saltó un montón de años, se saltó el periodo de la Capitanía General y todo, gracias a lo cual su historia general de la independencia de Chile solo son 4 tomos. Pero tiene otras obras, no las enumero, aquí no las tengo todas de historia, y todo basado en documentación. Este era un historiador muy sólido. Yo diría más sólido de lo que fue un hombre posterior a él, Francisco Encina, un gran historiador también, pero con una metodología bastante distinta. Diego Barros Arana era un científico, podríamos decir. Él no escribía nada que no estuviera sustentado en los documentos que había encontrado. Y Francisco Antonio Encina, seguramente que usaba documentos también, pero también usaba mucho su intuición, su especulación, su imaginación creadora, lo cual no es ningún pecado, ninguno. La imaginación creadora de un intelecto como el de Encina permite revelar cosas que pueden no estar en los documentos. Pero naturalmente se prestó, porque también llegó otra horda de críticos a ladrarle a Encina también, por supuesto, de que era subjetivo, que llegaba y se le ocurrían cosas, que se imaginaba qué es lo que estaba pensando, sintiendo un personaje histórico, cómo podía saber él. Bueno, a veces uno puede saber o intuir. El intelecto humano no funciona solamente con datos, no somos una computadora. Podemos imaginar, podemos ponernos en los zapatos de otros. Podemos hacer esas cosas. Nos equivocamos, pero también acertamos. ¿No es cierto? Bueno, este hombre, digamos, tenía este otro estilo. Ahora, usted podrá quizás estar interesado en meterle mano por lo menos a uno de los 16 tomos en relación al periodo histórico de Chile que más le interesa y querrá encontrarlo. Bueno, no es fácil. Yo estuve registrando en la internet y en algún momento se hizo una edición completa. Estamos hablando de los tiempos modernos, no estamos hablando de la época de Barros Arana. Pero usted en las librerías así físicas, en las librerías donde hay libros de papel, va a encontrar tomos sueltos de la historia, esta historia general de Chile.
Yo estuve buscando, no hay ninguno que tenga el paquete completo que yo sepa. Si algún librero sí tiene el paquete completo, comuníquenos en los comentarios de YouTube. Pero, si usted entra a la sección digital de la Biblioteca Nacional, entra a la Biblioteca Nacional, ubique la parte digital, ahí tienen mucho material y ahí están las obras completas. Y usted las puede leer sin problema. Usted las puede bajar, están en PDF, las puede imprimir, si quiere. Ahí están disponibles, en la sección digital de la Biblioteca Nacional. Y fíjense que ahí también, no sé si todo, esto no lo investigué porque yo no uso Mac, yo soy de la cultura Windows, pero en Apple Books parece que hay, no sé si todos los tomos, algunos tomos, algunas de las obras, Apple Books en formato digital. También están en una famosa librería norteamericana, Barnes & Noble, formato digital, ebook. No sé si todos los tomos, probablemente algunos nada más, de Barros Arana. Sobre la base del trabajo de Barros Arana se apoyó también Encina y se han apoyado muchos historiadores posteriores. Porque usted comprenderá, estimados amigos, un historiador no tiene para qué repetir el mismo trabajo que ya hizo otro. Ya revisó los documentos y un historiador posterior pone fe en que la revisión del documento fue correcta. Algunos revisarán de nuevo algunas cosas, pero todos van construyendo sobre la base de lo que construyeron sus predecesores. Esto ocurre en todas las actividades humanas y por supuesto ocurre en historia. Entonces, esta obra de 16 tomos ha sido una torta de novio para muchos historiadores, incluso aquellos que tienen una visión completamente distinta a la de Barros Arana. Y yo quiero insistir ahora en un punto muy, para mí, quizás más importante que su historia general de Chile, ¿no? Y es su labor como educador. Hoy en día, en que tenemos un colapso en la educación, en que muchos profesores no se conocen sus propias materias, en que los alumnos no quieren estudiar y los profesores a veces no quieren enseñar, donde hay una actitud, digamos, ya despelotada de la educación, ya no sé, la figura del educador, fíjese bien, la palabra educador o maestro ya no tiene uso porque no tiene existencia. Ya no hay educadores. Ya no hay. Yo les mencionaba que alcancé a conocer las sombras ya evaporándose de los currículos educacionales de la época en que yo era cabro chico, en los 50, 60. Y alcancé también, por lo tanto, a conocer profesores de verdad, estimados amigos, maestros, a los cuales recuerdo. Recuerdo a mi profesor de historia. Recuerdo a mi profesor de matemática, el padre Aquiles. Recuerdo a mi profesor de filosofía, que en un momento dado, esto es una anécdota, a lo mismo, colgó la sotana y se arrancó con la secretaria del colegio. Bueno, esas cosas pasan, ¿no? Y recuerdo a mi profesor de física, que era un ingeniero mecánico holandés, pero sacerdote agustino que llegó a Chile. Y lo recuerdo muy bien porque yo fui alumno de 7 y primer premio en física los 3 años que se daba física en humanidades en esa época, en cuarto, quinto y sexto humanidades. Siempre me gustó mucho. No sé por qué, pero así fue. Y no me dediqué a eso. No, era como me dedico al ajedrez y no soy ajedrecista, y me dedico a escribir libros y no sé si soy escritor. Me acuerdo del padre Hammerling, así se llamaba. Me acuerdo del profesor de historia, me acuerdo de todas esas personas. Eran maestros. No era solamente que se instalaban frente al pizarrón a escribir algo. Emanaba algo de ellos, generaban interés. Generaban, desde luego, concitaban respeto. Nadie se le habría ocurrido tirarle un papelito así, un bolón de papel en la espalda a un profesor. Eran eminencias, eran educadores, marcaban a la gente. El padre Aquiles, el profesor de matemática,
que era un cura bastante entretenido porque en las misas, cuando había que... En la misa católica, estimado amigo, hay un momento en que el padre pone el cáliz, por lo menos en la época de las misas de mi época, no sé cómo será ahora, y el monaguillo echa un poco de vino y un poco de agua, y entonces lo consagra y lo bebe el sacerdote que está celebrando misa. Y este cura, yo alguna vez ayudé misa, y mi hermano también, cuando estaba a la parte del momento en que estaban dándole el vino, él bajaba el cáliz para que entrara más vino. No era enemigo del frasco el padre Aquiles, pero era brillante matemático. Y inspiró a muchos alumnos del San Agustín de esos años. Lo mismo el profesor de historia, al que le decíamos al cura, le decíamos Chimpilo. No tengo idea de dónde salió eso, Chimpilo. Se llamaba, su apellido era Valcárcel, ya falleció, el padre Valcárcel. También tenía peculiaridades. Eran personalidades. No solamente eran maestros en la sala de clase y inspiraban un respeto, inspiraban, digamos, vocaciones, sino que además fuera de la clase eran bigger than life, como dicen los gringos. Eran personalidades. Ya no se encuentra eso. Tal vez, no sé, quizás hay algún colegio en este momento. Yo ya no voy al colegio. Hay algún colegio privado o público incluso donde hay un tipo así, ¿no? Que inspira respeto, que atrae a los alumnos, que los alumnos no están hueveando en la sala de clases, sino que escuchando al profesor, que incentivan vocaciones profesionales. Puede que haya algunos, espero que sí. Pero en la época mía no eran pocos. Todos tenían algo. Incluso si no eran grandes personalidades, tenían alguna excentricidad interesante, por lo menos. Estoy pensando, por ejemplo, en el cura que nos enseñaba inglés, el padre Riveros, se llamaba. Todos están muertos, así que puedo hablar de ellos. El padre Riveros, que era un maniático para impedir que copiáramos, fabricaba como 10 distintas versiones de la prueba, entonces no había manera, si uno quería copiar, digamos, todos los que nos rodeaban, los pupitres que nos rodeaban, 1, 2, 3, 4 pupitres, todos con pruebas distintas. Bueno, todos tenían algo, todos tenían alguna cosa curiosa. Bueno, yo aprendí bastante inglés con el cura Rivero y después, bueno, por mi cuenta seguí aprendiendo, pero el puntapié inicial lo dio el padre Rivero. Y mi interés por la historia sin duda que viene del padre Valcárcel. Y así sucesivamente, la física. Bueno, yo no soy físico, pero el interés que tuve por esa actividad me la inspiró el padre Hammerlink. Maestros, personalidades, tipos, digamos, de peso. Déjenme contarle antes de continuar de oxibiota.cl, el polvito que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas con las cuales usted aniquila los malos olores porque aniquila las bacterias que inician el proceso del mal olor, que son las bacterias anaeróbicas que llegan, agarran materia orgánica, la descomponen y de ahí viene el mal olor. Si usted elimina las bacterias, puede haber toda la materia orgánica del mundo, pero no va a haber descomposición, no va a haber mal olor. Punto. Muchos restaurantes están usando este producto ya, porque un restaurante con malos olores uno no vuelve más, ¿no es cierto? Casinos de ministerios, corporaciones, empresas, casas. En las casas, por ejemplo, es complicado el tema por los jardines, en fin. Uno vaporiza esto y se acabaron los malos olores. Así es que oxibiota.cl. Continúo con el arquitecto Diego Sándor, que ubican en arquitectodiegosandor.com. Opera en la región de los lagos para construir y para remodelar las dos cosas. Ya les he hablado de su estilo, de su talento y de la manera como él se mete en la construcción, en la remodelación, serrucho y martillo en mano para que las cosas queden impecables. Sigo con rosabergamota.cl, una pequeña empresa chilena dedicada a la fabricación o producción de elementos de tocador con sustancias naturales nada más, ningún elemento químico de laboratorio. Champús, acondicionadores, cremas, fragancias, rolón, todos esos productos muy ricos. Nosotros los usamos en nuestra casa, varios de ellos, o sea, casi todos, y son muy agradables. Usted los ubica en rosabergamota.cl, los puede comprar de a uno, los puede comprar en caja con un surtido que usted determina. Están disponibles también en la cadena de farmacias NOF. Pruébelo, son súper ricos. Yo les recomiendo especialmente, porque el que más conozco, el champú, rico, muy rico. Y termino con MKI,
el lugar donde usted ubica a MKI, una empresa de marketing industrial que va a lograr que usted venda sus productos. No se va a limitar a poner anuncios en todo el proceso, toda la cadena publicitaria para que otras empresas se interesen en su producto y se lo compren. Eso es lo que usted quiere, eso es lo que usted consigue con mki.cl. Algunos otros días, algunos otros domingos, en alguna oportunidad les voy a hablar de otros personajes brillantes o si no brillantes, profundos y potentes mentalmente que nuestro país ha tenido. Porque los hemos tenido, algunos son conocidos y hoy en día, como les decía, debido al anonimato, a la complejidad, muchos son solo conocidos en un círculo muy pequeño. Por ejemplo, los matemáticos que yo conozco, un saludo a Marisa, son conocidos en el ambiente de ellos. Los literatos son más conocidos porque producen para el público. Pero luego, ¿quién conoce, por ejemplo, uno de los ya fallecido y que era un gran ajedrecista, uno de los grandes ingenieros de Chile que murió hace unos años y que fue uno de los creadores a nivel mundial de sistemas antisísmicos? Estamos en tiempos en que, debido a la división del trabajo, digamos, de la ciencia y de las artes, grandes mentes productoras de ideas, de cosas, de aporte, no son conocidas más allá de un círculo muy pequeñito. Bueno, nosotros hemos tenido y tenemos, afortunadamente. En literatura tenemos grandes poetas como Pablo Neruda, Gabriela Mistral. No me gusta ninguno de los dos, pero sé que son grandes poetas. El hecho de que a mí no me guste no significa absolutamente nada. Tenemos grandes literatos. Tuvimos a Jorge Edward, un gran literato, menos conocido que otro, pero fue parte del boom literario de los 60, dicho sea de paso. Y yo tuve el honor y el gusto de conocerlo y tener relaciones personales con él, beber juntos, y lamentablemente falleció Jorge. Hemos tenido ingenieros brillantes, historiadores, como justamente Diego Barros Arana, y otros. Encina. Me tocó en la universidad trabajar un tiempo con un historiador marxista muy bueno también. No me acuerdo en este momento el nombre, se me fue. Pero tenemos gente. Cuando uno está muy pesimista de la suerte que está corriendo, que podría correr nuestro país, cuando yo estoy muy pesimista, trato de sacarme ese pesimismo tan gravoso, tan pegajoso, pensando, tenemos gente, estimados amigos. Hay talento, solo que no lo conocemos, solo que las situaciones institucionales de pronto impiden que puedan hacer el aporte en la forma masiva en que podrían. Tenemos gente. Otras sociedades de nuestro continente, por distintas razones, no cuentan con ese material humano o es muy inferior en número, no en calidad, en número. Y resulta que el material humano, como lo he dicho en muchos programas, es la sustancia de la sociedad. ¿Qué clase de gente vive en una sociedad? No solo la masa general, cuán grado de educación tiene, cuánto disposición al trabajo duro, sino que también cuántos tenemos intelectos superiores capaces de hacer aportes aún mayores, más importantes, y que encuentren las facilidades institucionales para eso y no tengan que irse del país porque aquí no les dan bola. Así que cuando yo estoy muy pesimista, recuerdo que existió y que puede existir un Diego Barros Arana, otra Mistral o Neruda, otro Jorge Edward, otro ingeniero, se llamaba Flores el apellido, de ese ingeniero especialista, y un gran maestro de ajedrez. También tuve el gusto de conocerlo. Hemos tenido gente. Y en el mundo del ajedrez hemos tenido personas realmente estupendas. Juan Carlos Jáuregui, un gran jugador y una exquisita persona. Mi antiguo amigo también falleció, Juvenal Canobra, ingeniero además, ingeniero eléctrico me parece. Una de las especialidades más complejas de la ingeniería eléctrica. Un gran jugador de ajedrez, un tipo muy simpático además. Sí, tenemos material. Amigos, seamos optimistas, hay que simplemente encarrilar las cosas bien y vamos a irnos para arriba como por un tubo, se los aseguro. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana lunes, los programas de costumbre, el martes con Nicole y así sucesivamente.
Muchas gracias, nos estamos viendo.